Buen día a todos nuestros queridos hermanos y a quienes nos escuchan. Reciban todos un cordial saludo. Les habla y les saluda Manuel Herrera, miembro de la Iglesia Bíblica La Gracia de Dios, Caucasia, Antioquia, Bautistas Reformados. En esta oportunidad nos vamos a dirigir a la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 21. Dice la palabra del Señor: procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Tal vez para muchos este versículo pudiera ser una contradicción. Estamos llegando ya a la parte final de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Y tal vez para aquellos que habían dicho: vengan, Pablo se está quejando, estoy solo, no tengo con quién trabajar. Tal vez lo que nosotros podemos considerar, sin ánimo a no ser una mala interpretación del texto y de los textos que nosotros hemos expuestos. Aquí no se nos dice qué hacía Demas en sus funciones ministeriales, qué hacía Crescente o Tito. Tal vez nosotros no sabemos qué hacía Tíquico, ni mucho menos Alejandro el Calderero, pero estos nombres parecen ser que son del equipo de trabajo del apóstol Pablo, con algunas posiciones dentro de la iglesia de importancia, tal vez como predicadores, tal vez como compañeros y coequiperos en la extensión y formación de otros ancianos. Porque en medio de todo eso, nosotros estamos analizando y mirando qué había sucedido. Así como él dice, reconociendo hay algunos que extraña cuando dice: saluda a Prisca y a Aquila, a la casa de don Onesífero, hombres con los cuales, en medio de la distancia a la extensión del reino de Dios y de la iglesia, sabemos que los ha sostenido. Erasto, Trófimo, otros hombres de Dios que no sabemos sus cargos dentro de la iglesia y de qué importancia tenían. Pero a uno reconoce bien y al otro reconoce mal. Pero este versículo 21 nos debe llegar al corazón. Dice: procura venir antes del invierno. Y con esto que viene a continuación, nos damos cuenta que él no está solo. Eubulo te saluda, y Pudente, y Lino, y Claudia, y todos los hermanos. Este pasaje es uno de los muchos finales personales del estilo del apóstol Pablo, como diciéndole a la iglesia y al mundo: no estoy solo, la obra de Dios continúa. Porque mientras algunos, para bien o para mal, lo habían abandonado por trabajo o por traición, la obra de Dios continúa. En este pasaje el apóstol Pablo le comenta a Timoteo que realmente necesita verlo antes de que llegue el invierno. Tal vez no es solamente por el clima invernal y las dificultades del invierno frente al viaje, frente a su propia salud. Es porque el tiempo se está agotando. Pablo estaba teniendo un buen discernimiento de lo que iba a acontecer en medio de su juicio en Roma. Sabía que los tiempos se iban acortando y que si Timoteo alargaba su retorno, tal vez sería demasiado tarde. Demasiado tarde para poder abrazar a su hijo, a su consiervo, a su discípulo. Ese amor en Cristo, esa hermandad en Cristo, que los había unido en un mismo propósito, en una misma fe. Y aunque no estaban en una misma ciudad, el uno podría ser testigo del otro. No solamente caminaron juntos, sino que pelearon la buena batalla. Mis queridos hermanos, nosotros no necesitamos aliados, cómplices. Nosotros necesitamos los pastores, los que el Señor ha desafiado o llamado para extender el reino de Dios. Coequiperos para poder apoyarnos, animarnos y darnos fuerzas en momentos de dificultad.
no solamente frente a la adversidad, la persecución, el aborrecimiento del mundo, también frente a nuestras situaciones del día a día, frente al viejo hombre que vemos que cada vez que nosotros bajamos la guardia, él está ahí respirando por nuestra propia condición pecaminosa que tenemos. Y es importante tener personas de confianza para poder contar con ellos, para poder contar con sus oraciones, con su amistad y con su hermandad. También con su testimonio de que la vida cristiana continúa. Por eso tal vez todos nosotros al leer este versículo tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Primero, tal vez valorar el tiempo que nosotros tenemos, usarlo sabiamente, más allá de las situaciones, de las circunstancias de la vida. Tenemos poco tiempo para predicar el Evangelio, cultivar amistades profundas, significativas, de personas que realmente aman al Señor y que quieren extender el reino de Dios. Reconocer que Dios nos añadió a una iglesia y que nos dio hermanos, coequiperos, miembros de la iglesia, en los cuales podemos confiar y apoyarnos. Sabiendo también que en cualquier momento ellos tienen que partir por el mismo trabajo ministerial, o tal vez porque han caído en las tentaciones de pecar. Pero descansamos al saber que siempre Dios está con nosotros. Tener en nuestra mente, en nuestra retina, aquellos hombres que han sido leales, que han trabajado incondicionalmente por el reino de Dios. También tener en cuenta aquellos que son traicioneros, desleales, que están en la iglesia sembrados por el enemigo para traer cizaña, para traer división, entendiendo que todo es para bien, entendiendo que solo a lo largo de la vida y del tiempo conocemos el corazón de las personas, conocemos también nuestro propio corazón. Hoy tenemos que meditar y acercarnos a Cristo para que Él nos guarde. El Señor les continúe bendiciendo. Excelente día en el Señor para todos.